Buenas tardes nuevamente, hermanos. Ahora vamos a recibir. Amén. Ya le ofrecimos a nuestro Señor nuestra ofrenda de agradecimiento. Amén. Una ofrenda de gratitud, porque lo que cantamos al Señor es lo que sentimos en nuestro corazón, ¿verdad? ¿Y qué cantábamos? En tu gracia me esforzaré, solo en ti, Jesús, está el poder, no en mí. Amén. ¿En quién está el poder? En Jesús. Entonces, ¿nosotros qué somos? Nada. Bueno, es una declaración de convicción, pero también es la realidad. Sin Jesús no somos nada. ¿Sí se lo aprendió? Sin Jesús yo no soy nada. Así entiéndalo, así créalo. Y este es el tema que quiero compartir con usted el día de hoy: principios básicos de negarse a sí mismo. ¿Ha escuchado usted esta frase? Negarse a sí mismo. Bueno, es una frase que Jesús dijo, ¿no? Y la vamos a estudiar. Principios básicos de negarse a sí mismo. Amén. Sin duda, hermanos, algunos de los que estamos aquí ya hemos escuchado en algún otro mensaje que Jesús dijo esta frase. Mire, ¿dónde la dijo? Mateo 16, Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo 16, 24. Ahí sí, si nos apoyan a prestarle una Biblia a Emilio, ¿lo sugieres? Para que nos acompañe también. ¿Ya lo tiene? Mateo 16, 24. Y dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vamos a aprender el día de hoy 4 principios básicos que significan la negación, ¿sí? Cantábamos que solo en Jesús está el poder y no en nosotros. Es un reconocimiento. Eso es una forma de negarse a sí mismo, reconocer. Entonces la negación empieza por el reconocimiento. Amén, hermanos. Amén. Reconocimiento que nosotros sin Jesús no somos nada. Amén. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Señor mío, te doy gracias en esta tarde que nos permites escudriñar tu palabra, mi Dios, aprender de ella y recoger para nuestra vida, mi Dios, el sabio consejo que viene de ti. Bendito seas, Señor, te doy la gloria y la honra, mi Dios, porque no nos has dejado, porque continúas a cada paso, mi Dios, instruyéndonos, trayendo, mi Dios, esa palabra fresca, mi Dios, que necesita nuestro corazón, para no desviarnos de tu camino, para no pensar que solamente es un hábito, Señor, o es una costumbre, o es un protocolo el ser cristiano, sino que sepamos, mi Dios, que tú, mi Dios, requieres más de nosotros de lo que nosotros a veces pensamos que debemos darte. Una vida de santidad, mi Dios, negarnos a nosotros mismos, negarnos, Señor, en muchas de las áreas de nuestra vida, con arrepentimiento genuino en cada corazón. Y es así como tú empiezas a hacer tu obra restauradora, regeneradora en cada vida. Ayúdanos a aprender, Señor, tu palabra, a retenerla, a creerla, mi Dios, y a cumplirla. Te lo pido en tu nombre, Cristo amado. En tu nombre, que el Espíritu Santo descienda y haga su obra en cada corazón, en cada mente, en cada vida de los que nos encontramos aquí y los que se encuentran en su casa y que nos acompañan también por la transmisión. Que esta palabra llegue con consejo fresco a su vida y los aliente. En tu nombre, mi Señor. Amén y amén. Esta frase, hermanos, negarse a sí mismo, aunque la hemos escuchado muchas veces, probablemente en algunos casos no hemos puesto la suficiente atención a lo que significa lo que Jesús dijo y por qué lo dijo. Negarse a sí mismo lleva implícita una serie de características que hacen notar un verdadero cambio. ¿Un qué?
Un verdadero cambio significa que tú te puedes engañar a ti mismo pensando que cambiaste y no has cambiado. Sigues siendo el mismo, nada más vas a la iglesia. ¿Sí, amén? Negarse a sí mismo, un verdadero cambio, un cambio radical, un cambio de 180 grados. ¿Por qué insistimos en que el cambio sea de 180 grados? Porque si lo haces de 360 grados, vuelves a caer al mismo lugar donde estabas. Cambios radicales, cambios permanentes, cambios que reflejen un verdadero arrepentimiento, cambios de pensamientos y cambios de comportamientos. ¿Sí, amén? ¿Sabían ustedes que sí es factible, sí es probable que hay quien cambie sus pensamientos, pero no cambie sus actitudes y sus comportamientos? O sea, sí sabe lo que tiene que hacer porque ha escuchado el mensaje de la palabra y ha escuchado infinidad de veces que Dios habla a su corazón y sí sabe lo que es malo, pero su comportamiento sigue siendo igual. Por eso, el consejo de la palabra de Dios es que cambiemos, lo leíamos en la carta a los Romanos, cambiemos de pensamientos para que así cambiemos de comportamientos. La primera característica que leemos en estas palabras dichas por Jesús dice, ¿qué dice? Si alguno, ¿qué significa si alguno? Cualquiera, el que quiera, está abierto para todos. Si alguno, ¿qué significa? Que esto de los cambios radicales en tu vida, en la mía, en la de cualquier creyente, son decisiones voluntarias. Tú decides cambiar o tú decides permanecer en la misma condición, aunque se te haya dicho miles de veces que hay conductas que te llevan al fracaso y que te llevan a la condenación eterna. Tú decides. Entonces, ¿qué es? Una decisión voluntaria. Si alguno quiere. Estaría de más preguntar, ¿tú quieres? Todos me dirían que sí. Si tú quieres, cambia de pensamientos y cambia de comportamientos. Amén. Significa voluntario, sin obligación, pero además significa que el privilegio, porque es un privilegio seguir a Jesús, amén. Es un privilegio que a algunos todavía no les cae en el razonamiento, hermanos, la gran dádiva, el gran regalo de Dios que significa el que tú tengas acceso a ser salvo. Todavía no les cae el 20, como decimos, del enorme sacrificio de Jesús por ti. ¿Por qué? Porque eres un privilegiado de Dios. ¿Por qué? Porque no es para todos, pero a ti te tocó la bolita. Debes de convencerte de esto. Significa un privilegio seguir a Jesús, y este privilegio está disponible para todos. Seguir a Jesús, hermanos, ¿qué es? ¿Venir a la iglesia? No. ¿Escuchar alabanzas? Tampoco. ¿Qué es seguir a Jesús? Cambios radicales de pensamientos y de comportamientos. Seguir a Jesús es caminar detrás de Él. ¿Sí o no? Si tú vas delante de Él, entonces no lo estás siguiendo a Él, ¿o sí? Pretendes que Él te siga a ti, que Él se acomode a tus necesidades, a tus caprichos, a tus formas de pensar y de sentir el camino de Dios. Seguir a Jesús es caminar detrás de Él. Ni siquiera es caminar a un lado. ¿Verdad que no? Caminar detrás de Él. Por donde Él va, yo voy. Donde Él se detiene, yo me detengo. Donde Él pisa, yo piso. Eso es caminar detrás de Jesús. ¿Por qué? Otra de las variantes de aquel que pretende caminar enfrente de Jesús o a un lado de Jesús es que no lo puede ver. Porque lo trae a un lado, no lo trae enfrente. O si tú quieres caminar enfrente de Él, tú vas viendo lo que está a la distancia, todos los peligros que hay, todos los temores, todas las angustias, pero como Jesús va detrás de ti, pues tú no lo alcanzas a ver a Él y ves toda la calamidad solamente. Camina detrás de Jesús.
Él ya dejó el ejemplo. No podemos nosotros sobreescribir en el ejemplo de Jesús. Ya está escrito lo que tenemos que hacer. Ya Él dejó ejemplo de cómo debemos hacerlo. Por eso dijo: alguno, ¿tú estás dispuesto voluntariamente a seguir a Jesús? Nadie te coaccionó, no es por obligación ni es por moda, hermanos, porque hay quienes han tomado como una moda el ser cristianos. Ya se ha vuelto una moda. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Todo el mundo es cristiano. Y cuando te das cuenta andan haciendo cada cosa. Si alguno quiere, esté dispuesto a caminar detrás de mí, dijo Jesús. ¿Eso significa venir en pos de mí o no? No dice camina delante de mí y yo te sigo. En pos de mí, detrás de mí. También hay quien pretende caminar hombro a hombro con Jesús diciendo: somos iguales Jesús y yo. Yo nada más le digo que haga y él lo hace porque me ama. No es así, hermanos. La segunda característica, dijimos, la primera característica es una decisión voluntaria. Tú decides. Tú decides, es tu decisión personal en la que ni siquiera Dios interviene acerca de tu decisión, de tu salvación. Tú decides. La segunda la encontramos en este texto, Mateo 16, versículo 21. Poquito antes del que leímos antes. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén. Y esta palabra que encontramos aquí es muy importante, hermanos. Le convenía ir a Jerusalén. Y ahí entendemos el significado de negarse a sí mismo. ¿Por qué le convenía a Jesús ir a Jerusalén? Si, como dice más adelante, sería castigado, dice, y padecer mucho de los ancianos y de los principales, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. ¿Por qué le convenía a Jesús ir a Jerusalén si sabía que le iba a ir mal? ¿Por qué? ¿La conveniencia era para él? Entonces el negarse a sí mismo nos enseña que debemos de dejar a un lado el egoísmo de solamente pensar en nosotros. ¿Sí, amén? Negarse a sí mismo es dejar de pensar solo en ti, en lo que tú quisieras, en lo que a ti te gusta, en lo que a ti te conviene, aunque el mundo te hunda. ¿Sabían ustedes que hay infinidad de personas que son tan egoístas que solamente piensan en ellos, aunque lo demás sea afectado por sus decisiones? Eso no es negarse a sí mismo, ¿verdad que no? Jesús les dijo, me conviene, dice, me conviene ir a Jerusalén, donde voy a ser golpeado, voy a ser maltratado, voy a ser latigado o flagelado, voy a ser crucificado y posteriormente voy a ser muerto. Me conviene que pase por todo esto. ¿Hasta qué punto tú estás dispuesto a negarte a ti mismo? Desde un punto de vista espiritual, hermano. No te estoy hablando de que también te dejes golpear y que también no. Desde un punto de vista espiritual, ¿a qué has estado dispuesto a negarte y a qué todavía has resuelto negarte a ti mismo? ¿Qué necesitas para aprender esta lección de Jesús? Dejar el egoísmo a un lado y empezar a seguir a Jesús. ¿Qué significa esto que leímos? Que le convenía ir a Jerusalén. Significa aceptación total de la voluntad de Dios sobre tu vida.
¿Sí, amén? Aquí podemos encontrar uno de los mayores problemas de nosotros los creyentes, hermanos, que queremos una aceptación compartida. Mitad yo o tres cuartas partes yo y una cuarta parte Dios. Una aceptación compartida. ¿Sí? Yo hago lo que quiero, pero me vuelvo cristiano el domingo. Amén. Esa es una aceptación compartida. Sí te acepto, Señor, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, tú eres mi Dios y te alabaré. Dios mío, en ti confiaré los domingos. Los otros son míos, Señor, ahí yo los tengo apartados. Y hablo de situaciones espirituales, no estoy hablando de situaciones seculares, ni piensa, ay, me la está tirando porque nada más vengo los domingos. No, yo hablo de tu comunión con Dios. ¿Cuántos días a la semana realmente tienes un espacio para Dios? ¿Cuánto le dedicamos a Dios? Y todo lo demás es para nosotros. ¿Sí, amén? Una aceptación total, absoluta. Solo Dios gobierna mi vida. Sin ayuda, sin que yo le diga, bueno, te voy a ayudar tantito porque creo que en esto no vas a poder, déjame, te ayudo tantito. No, es una aceptación total. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y negarte a ti mismo simboliza aceptar a Dios totalmente. ¿Verdad que sí? Este es el conflicto con el que nos enfrentamos, que hay quienes comparten su voluntad con la de Dios. Y ahí se la llevan forcejeándose con la voluntad de Dios porque les parece que Dios se equivocó, que Dios es injusto, que Dios es muy severo, que Dios es esto porque no me deja hacer. Bueno, ya abordaremos ese punto más adelante. ¿Aceptación total a qué? ¿De qué aceptación total hablamos cuando hablamos de esa aceptación total? ¿A qué? A lo que Dios permita en nuestra vida. ¿Sí, amén? ¿Cuántos todavía no comprendemos esta situación en nuestra condición cristiana y pensamos que a nosotros los hijos de Dios no nos pasa nada? Y cuando nos pasa, le reclamamos a Dios. Aceptación total a lo que Dios permite en nuestra vida, la voluntad de Dios por encima de la nuestra. A renunciar a las prácticas de pecado que realizábamos antes. Encontrábamos que Jesús les había dicho a sus apóstoles que era conveniente, que le convenía. ¿Sí? ¿Le convenía a él hacer esto? Le convenía que fuera a Jerusalén y que padeciera. Este es el máximo nivel de negación, hermanos, que podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo. La negación a nuestra seguridad por amor a los demás. La negación a nuestra comodidad por amor a los demás. ¿Sí? La negación a muchas cosas para que los demás puedan gozar de una armonía, de una paz, de todo eso que nosotros a veces con nuestro carácter o nuestras actitudes desbaratamos en nuestra vida y en los que nos rodean. ¿Cuántas veces tú has hecho el experimento de guardar el control de tu carácter y provocas que todo salga mejor? O por el contrario, ¿cuántas veces no has logrado controlar tu carácter y lo echas todo a perder? Con esto te quiero decir que va a haber más ocasiones en que te arrepientas por haber hablado que por haber guardado silencio. Porque en las palabras se expresan las emociones y muchas veces, hermano, una gran cantidad de palabras que se dicen durante una discusión ni siquiera se están sintiendo porque el propósito es causar daño. Nada más causar daño. Y aunque después a los 10 minutos ya reflexioné, ¿y para qué dije esto si esto no? Pero querías causar daño en ese momento. Negarse a sí mismo es tener control sobre nuestros arrebatos.
Dijimos sobre nuestros pensamientos y sobre nuestros comportamientos. Negarse a sí mismo es dejar que la voluntad de Dios descanse en ti. Y entonces ya no salga esa antigua mujer, ese antiguo varón que explotaba, que reaccionaba mal. Porque ya no eres tú, sino es Cristo el que vive en ti. Amén. Eso expresaba el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Y lo que antes hacía en la carne, o sea, por mis impulsos propios, porque puedo y porque ahora me la van a pagar, y el que me la hace, me la paga, todos esos impulsos, ahora ya no. Lo que antes hacía en la carne, ahora lo hago en el nombre del unigénito del Padre. Porque Él es el que vive en mí, ¿o no? La negación a nuestra comodidad, dije, la negación a nuestra seguridad, si es que ésta es expuesta por causa de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Habemos muchos cristianos que todavía no se alcanza a comprender lo que significa esto de la seguridad de nuestra persona por causa de creer en el Señor Jesucristo. ¿Saben por qué todavía no lo comprendemos? Porque ninguno de nosotros ha pasado por esa situación. Por eso lo vemos en las películas de la persecución de los cristianos y vemos cómo los arrojaban al circo romano, pero decimos: qué padre película, y en 4K se siente que los leones me van a comer. Pero no hemos pasado por esa situación, por eso nos despreocupamos. Hagan de cuenta ustedes que como percibimos que todavía no nos enfrentamos a una lucha así de fuerte y de difícil, nos quitamos la armadura y decimos: ay, qué calor, ya cuando lo ocupe me la pongo. No hemos pasado por una situación así, entonces lo consideramos no necesario. Pero cuando nuestra fe sea puesta a prueba, hermanos, cuando tú tengas que exponer tu seguridad, entonces se va a ver qué tan bien aprovechaste tu tiempo. ¿Sí? ¿Qué tan dispuesto estás o estuviste a negarte a ti mismo, aún a tu propia vida? Porque eso hizo Jesús, amén. Cuando Él dijo: me conviene que vaya a Jerusalén, Él sabía que iba, Él sabía que iba a morir. Él sabía. ¿Tú estarías dispuesto a cubrir también estas formas de vivir tu cristianismo como Jesús? ¿Estar dispuesto aún a perder tu vida por causa de Jesús? ¿Estás dispuesto a tomar la cruz que significa dolor? ¿Estás dispuesto a tomar esa cruz? Porque Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero enseguida, ¿qué dice? Tome su cruz, esté dispuesto a sufrir, esté dispuesto a ser humillado, esté dispuesto a padecer, sentir dolor por Jesús. ¿Cuál sería la máxima expresión de disposición, hermanos, que nosotros podríamos expresar por seguir a Jesús? ¿Cuál ha sido tu máxima muestra de disposición por servir a Jesús? ¿Qué es lo que has tenido que sacrificar por seguir a Jesús? Lo máximo que tú te puedas imaginar que has hecho por Jesús. ¿Qué? Sacrificarte por venir a la iglesia, eso no es sacrificio. Eso es necesidad. ¿Qué es lo máximo que tú has hecho por Jesús fuera de leer tu Biblia y de orar? Compartir su palabra con otros, aceptar las humillaciones, las ofensas de tus familiares que no comprenden que servir a Dios es entregarle tu vida completamente a Él y que Él disponga. No, pero es que tú debes de hacer, y si Él te hizo, tú ve y hazle, y tú quítale, y tú demándalo y mételo al bote. Ve y quémale su casa para que aprenda que, ¿sí? Eso no es negarse. Eso es ser como el mundo. Y en el mundo no hay negación. El mundo dice que el que tiene más saliva, ¿verdad? O sea, que no te dejes.
Pero viene Jesús y nos dice, niégate a ti mismo. O sea, déjate. ¿Qué es lo máximo que hemos estado dispuestos a hacer por Jesús y por defender tu fe o nuestra fe? Si a veces, hermanos, decía un pastor por ahí, a lo más que llegamos para demostrar que somos cristianos es traer nuestra Biblia como desodorante. Para que vean que somos cristianos, metemos la Biblia, pero la Biblia está nuevecita, hermano, por dentro. Nada más está decolorada por fuera por el desodorante. Pero está nuevecita por dentro porque nunca la abrimos. ¿Verdad? Ahora debemos de estar también de acuerdo que aunque se esté dispuesto, no necesariamente significa que estés disponible. A lo mejor tú sí aceptaste al Señor y dijiste amén y todo lo que tú quieras y sí, es decir, aceptaste seguir al Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿sí? Niéguese a sí mismo, hasta ahí estás dispuesto. Pero luego te dice, tome su cruz y ahí ya tenemos problemas porque ya no estamos disponibles. ¿Verdad que no es lo mismo estar dispuesto que estar disponible para el Señor? No significa esto que la disposición causará en muchos un efecto inmediato. Es decir, estar dispuesto no quiere decir que ya mañana tú ya eres el excelente cristiano 100% legítimo y dispuesto y disponible para todo. No, pero estar dispuesto significa pasos hacia la disponibilidad, hacia tomar la cruz, pasos hacia la convicción. Con la ayuda y el discernimiento de la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo, pronto el creyente empezará a decidir esos cambios en su vida. Si está dispuesto y si está disponible para Dios, tú empezarás a mirar cambios en tu carácter, cambios en tus pensamientos, cambios en tus actitudes. Antes te fascinaba la música que hablaba de perversión, que hablaba de infidelidad, que hablaba de desamor, que hablaba de odio, que hablaba de todo eso, y ahora ya no, o sea, y no te habías dado cuenta que ya no te gusta y que al contrario cada vez disfrutan más las alabanzas que honran a Dios, que cada vez tienes más control de tu carácter. He escuchado por ahí algún decir, no, si yo fuera el que era antes, ya le hubiera puesto una barrida, pero gracias a Dios que ya no. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Y te vas dando cuenta que el que te hayas puesto disponible para negarte a ti mismo, te hace nueva persona, nueva criatura. Tal es el caso, hermanos, de innumerables cristianos que, aunque tienen disposición porque creen en Jesús, aún están en proceso de construcción. Amén. Y según sea su seguridad en Cristo, así será de rápida su formación. Hay quienes están todavía en proceso de formación y todavía no han alcanzado esta negación en su vida, ¿sí? Pero también debemos estar de acuerdo que no es conveniente, ni es seguro, ni es correcto que nos tardemos en esta construcción. ¿Sí? Si han pasado ustedes por un edificio que se ve que lo empezaron, pero hace años que lo abandonaron, y ahí quedó, sin terminar. Nosotros debemos permitir que el Señor y el Espíritu Santo diario, en cada paso, continúe con esa construcción en nosotros. Mateo 16:22.
El tercer principio básico de nuestra negación a nosotros mismos, Mateo 16:22, habla de pensar como espirituales y no como carnales. ¿Cuántos todavía piensan más como carnales? Nadie, ¿verdad? No, aquí puro angelito, gloria a Dios, ¿verdad? Cuando se le viene una situación, usted ni se apura, se pone a orar y dice: Señor, tú suplirás, tú sabes que es justo lo que te estoy pidiendo, tú apóyame, échame la mano y yo confío en ti, Señor, porque soy tu hijo, soy tu hija. O se pone a llorar y corre a First Cash. Ahí a donde van y empeñan cosas. A eso va, corre para... Y dice usted como cristiano, desde luego, no, pues es que más seguro. ¿Cómo dice? Y las hermanas sí se lo saben. Más seguro, más marrado, más vale pájaro en mano. ¿Para qué me espero a que Dios responda si acá la tienda esta de préstamos me puede solucionar rápido por mi licuadora? ¿Ya lo tiene? Pensar como espirituales y no como carnales. Y Pedro, tomándolo aparte después de que Jesús dijo: es necesario que vaya a Jerusalén y padezca, Pedro: hey Señor, ven para acá, mira, no te quiero evidenciar delante de todos, pero mira, quiero darte unos consejos, ven, ¿sí? Y Pedro, tomándolo aparte, eso significa tomándolo aparte, lo llamó aparte, ¿sí? Comenzó a reprenderle. Imagínense ustedes, qué osadía, qué falta de respeto, porque estaba pensando como carnal, como algunas de nosotros comprenderemos, que todo lo queremos solucionar carnalmente y por nuestras fuerzas. Comenzó a reprender a Jesús diciendo: Señor, ten compasión de ti. O sea, ¿cómo se llama eso? No declares negativo en tu vida, declara positivo. ¿Cuántos son esclavos del positivismo carnal todavía? Eso le estaba diciendo: ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, Jesús, volviéndose, le dijo: gracias, porque tú eres el único que te preocupas por mí. Mira, los otros ni cuenta se dieron que yo les dije que me iban a matar, pero tú sí eres muy sensible al Espíritu. Eso le dijo. Le dijo: Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Ah, caray, hasta Satanás le dijo por osado, por irrespetuoso y porque quería ver las cosas de manera carnal. Así se lo dijo: mire, me eres escándalo. Amén. Porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Todo lo quieres ver terrenalmente. Una forma de negación es que empieces a formar en tu vida el hábito de contemplar todas las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, y todo llevarlo a la voluntad de Dios, y todo someterlo a la voluntad de Dios y no a tus fuerzas. Porque al Señor, me queda perfectamente claro que al Señor le basta un segundo para dejarnos sin nada. ¿Y qué vas a hacer? Pues te vas del camino, es lo más usual, ¿verdad? ¿Cuál predicación de negarse a sí mismo? Ni cuál del carácter de Cristo, ni cuál todas las predicaciones que nos ha dicho el pastor Andrés. ¿Cuál? Ahorita esta situación yo no tengo ganas ni de pensar en Dios, es más. Así actúan muchos creyentes, que solamente cuando les va bien, ¿verdad? Dijimos entonces, porque no entiendes lo que es de Dios, solamente entiendes lo que es de los hombres, lo que es terrenal. Todavía no entiendes, Pedro, que detrás de este padecimiento, este sufrimiento al que yo voy,
está el propósito de Dios, la voluntad de Dios para la humanidad. Y sigues viendo las cosas personales. Como cuando no se ha aprendido a negarse a sí mismo, seguimos viendo las cosas personales. Yo me arreglo con él, él me la hizo, él me la paga y tú y yo nos arreglamos. Tú me quitaste, yo te quito. ¿Sí? Personales. Seguimos viendo las cosas como los hombres las arreglan, así las queremos solucionar nosotros. Y esto no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Podemos leer que Pedro quiso reconvenir al Señor, porque parafraseando, fíjense ustedes, parafraseando le dijo esto: ¿por qué eres tan imprudente acercándote a donde te quieren hacer daño? Eso le estaba diciendo. Señor, con todo respeto. ¿Cuál respeto? ¿Por qué eres tan imprudente acercándote a donde sabes que te quieren hacer daño? ¿Verdad? ¿Por qué decretas maldición sobre ti? ¿Por qué buscas tu mal? Debe ser positivo, declarar bendición en tu vida solamente, ser positivo, declarar bendición y éxito, declarar abundancia en tu vida. ¿Verdad? Eso le estaba diciendo Pedro. ¿A cuántos de nosotros alguien nos ha dicho que ser cristiano es una pérdida de tiempo y que nos estamos privando de gozar la vida? ¿A cuántos de ustedes les han dicho eso? Oye, tan joven, oye, tanta vida y tú desperdiciándola siendo cristiano, dejando de hacer cosas. Dicen ellos, te estás privando de gozar la vida que solo es una y hay que vivirla, te dicen, ¿verdad? Exactamente, ese es el punto, que solamente hay una vida, no hay dos. Y si tú te la acabas en desobediencia a Dios, ya no hay otra oportunidad, es una sola y para siempre. Por eso deberías de aprender a aprovecharla correctamente, porque solamente hay una vida. Y después, como está escrito, ¿cómo dice? Como está escrito que el hombre muera una sola vez y después el juicio. No hay otra vida, es correcto. Y no es para vivirla, es para aprovecharla. ¿Verdad que cambian los conceptos? Cuando piensas espiritualmente y no como los hombres. ¿Recuerdas que esto Jesús le dijo a Pedro, verdad? Te dicen también que es absurdo que estés en un lugar donde no te dejan ser libre y te prohíben disfrutar. La iglesia, todo te prohíben, todo es malo y no te dejan disfrutar. Pero todos estos conceptos, hermanos, provienen de una mente carnal que tiene su vista puesta solo en lo material. Nosotros, dime tú, ¿en dónde tenemos puesta la vista? En lo eterno, en lo que va a ser para siempre, en Dios. Sin embargo, Jesús reprendió a Pedro diciéndole: no comprendes los planes de Dios porque sigues pensando como hombre terrenal y no como espiritual. No comprendes. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 13. Primera de Corintios 2, 13 y 14. Lo cual también hablamos, amén, no con doctas palabras de humana sabiduría, o sea, no con palabras muy escogidas, muy intelectuales para cautivar las mentes y los pensamientos de sabiduría humana, ¿sí? O sea, no te metemos filosofía, no te metemos humanismo, no te metemos todas estas corrientes filosóficas que hay en el mundo, ¿sí? Materialismo, humanismo y tantos ismos que hay. No, dice, no usamos palabras de sabiduría humana, mas con doctrina del Espíritu, dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso es el orden de Dios, que tratemos las cosas espirituales de manera espiritual. Mas el hombre animal, dice en esta versión,
que significa el hombre irracional, que no razona, que sus pensamientos son todavía muy limitados. El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre, la mujer, que todavía no alcanza el grado de negación perfecto para poder someter su vida a la voluntad de Dios, sigue manejando las cosas como terrenal, como pensamientos de hombre, filosofías de hombre, actitudes terrenales de un hombre animal o irracional. Dice que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura. Es decir, no las puede explicar, no se pueden razonar. Por lo tanto, prefiere ignorarlas. Y no las puede entender. ¿Por qué no las puede entender? Porque han de examinarse espiritualmente. Y para que tú puedas examinar las cosas espiritualmente, forzosamente tuviste que pasar por negarte a ti mismo. ¿Sigues siendo el mismo de antes? Con todo y tus arrebatos, con todo y tus actitudes, con todo y tus carácter explosivo. Entonces no has aprendido a negarte a ti mismo. Sigue imperando en tu vida tu antiguo hombre. ¿Sí? Cuando se piensa como hombre carnal, hermanos, no se percibe el propósito de Dios. Todo está nublado por tus pensamientos. No se alcanza a mirar la bendición que nos espera a la distancia porque nuestra vista es muy corta. Nuestra vista espiritual nos permite nada más percibir lo que tenemos aquí enfrente. Pero no vemos a la distancia todo lo que nos espera si permanecemos. ¿Sí? Si nos negamos a nosotros mismos y aceptamos seguir a Jesús y cargar su cruz de una manera simbólica. Jesús le estaba diciendo a Pedro: para poder resucitar y redimir los pecados del hombre, necesito ofrecer mi vida a cambio. Pero Pedro solo pensaba en el momento, en ese momento, en lo satisfactorio y atractivo que resulta lo terrenal. Solo estaba viendo a corta distancia que le querían hacer daño a Jesús y que tal vez lo iban a matar, pero no estaba viendo en lo espiritual, en lo eterno. Así es como actúa un hombre o una mujer que no ha aprendido a caminar en pos de Jesús, tomar su cruz y seguirlo. Sigue pensando solo en Él y solo en el momento de disfrutar lo terrenal, aunque sea pasajero, aunque sea por unos cuantos años. Y ya cuando se acabaron el hígado, los riñones, entonces sí ya voltean a Dios, ¿verdad? O los pulmones, o el cerebro, con tantas drogas, ¿verdad? Entonces sí ya como que se abre un espacio para darle oportunidad a Dios. ¿Verdad que no? Número 4, seguir a Jesús significa obedecerlo, ¿no? O usted puede pretender que sigue a alguien y hacer lo que usted quiere. Usted no lo sigue, usted le da por donde el rumbo que usted pensó. O a usted le interesa o le parece más cómodo, más atractivo o más conveniente. Pero entonces no es seguir a Jesús, porque seguir a Jesús significa obedecerlo, significa amarlo, significa respetarlo, significa permanecer en su voluntad. Y hay una gran cantidad de creyentes que han decidido creer en Jesús, pero al momento en que Jesús les invita a seguirlo, pero dejando algunas conductas o malos hábitos o posición económica, prefieren soltar la cruz. Dicen: no, esto está muy pesado. Nadie me dijo que había que hacer todo esto. Si me hubieran dicho, pues ni me acerco. Cuando Jesús les exige todo esto, les pide que dejen todas estas maneras de vivir anteriores,
Prefieren soltar la cruz de Jesús y caminar por su propia dirección. Tomar la cruz significa cargarla en la dirección correcta. Negarse, porque hablamos de negación, pero en este caso te tienes que negar a soltarla. Negarse a soltarla. No detenerse a considerar el tamaño, la textura o el peso de la cruz, sino llevarla, hermanos, con valentía y con decisión. ¿Tú aceptaste tomar la cruz o te quedaste en querer seguir a Jesús? Ahí te quedaste en querer seguir. No, Señor, yo te quiero seguir. Ah, ok, toma la cruz. Ay, no, está muy pesada. Ah, no, está muy rasposa. Yo trae como que me sale un sarpullido aquí cuando cargo cosas pesadas. Mi columna, Señor. No, qué bárbaro. Está muy larga, Señor. Me incomoda, no me deja caminar bien. Es decir, queremos una cruz a nuestro gusto. Negarse a sí mismo es un aprendizaje constante, hermanos. Renunciar a nosotros mismos en el sentido de los deleites carnales y mundanos. Finalmente, lo más importante de todo se encuentra precisamente en esta frase. Dijo Jesús, al final, ¿recuerdas? Tome su cruz y dele por donde le parezca. ¿Sí o no? Por donde usted se sienta cómodo. Por donde se sienta a gusto. Tome su cruz y dele por donde usted vea que hay oasis, hay descansos, hay banquitas para que se vaya sentando, se refresque tantito y entonces ya les diga, ¿qué dijo? Sígueme. Y ahí está la parte fundamental. Mire, hermano, usted puede o alguien puede haber aceptado al Señor, que dijo, si alguno quiere, alguien puede haber aceptado. Alguien puede incluso negarse a sí mismo y sí comprender lo que significa dejar malos hábitos y todo lo que éramos antes, comprenderlo. Alguien incluso puede llegar a cargar la cruz y decir, sí, Señor, sí quiero la cruz. Pero en esta última frase, sígueme, es donde se atoran, porque le empiezan a dar por donde ellos quieren y se empieza a perder el verdadero propósito por el que Dios le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si está dispuesto usted a cargar la cruz de Jesús, que sea para seguirlo a Él, no para seguir sus conductas, no para continuar en una situación pues que se asemeja mucho a como vivía usted antes. No ha habido cambios, tampoco va a haber resultados correctos o convenientes. Sígueme. Es tan relevante, hermano, que tú estés seguro a quién estás siguiendo, que estés convencido que es a Jesús al que estás siguiendo, porque es aquí en donde quiero enfocarme cuando dice Jesús, sígueme, es que tú estés seguro de que es a Jesús y no son tus formas, no son tus métodos, o como te dijeron que era, no, como Jesús dijo, sígueme. Porque en una confusión doctrinal muchos caminan bajo la convicción de creer y aceptar a Jesús. También han decidido apartar su vida del pecado. También han aceptado tomar su cruz renunciando a su comodidad terrenal, pero al no tener un conocimiento completo de la voluntad de Dios, desvían su camino y ya no es a Jesús a quien están siguiendo, sino a sus propios pensamientos o a sus propias formas. Han perdido el rumbo. Por eso es tan relevante que además de todo lo anterior, sigas a Jesús por amor, no con otra motivación que no sea la de servirle con humildad y respeto. Dije también en un mensaje anterior, no sé si lo recuerden, que se puede llegar a pensar que Dios es ausente a nuestras conductas o a nuestras indecisiones, pero no, Él está muy atento, hermano, a cómo te comportas y a lo que estás decidiendo. Está muy atento. ¿Sí? Y tus decisiones se van a ver plasmadas en tus conductas. Lo que tú decidiste hace años,
es lo que tú eres el día de hoy. Lo que tú decidiste ayer, lo que tú decidiste hace un mes, lo que tú decidiste hace un año, es lo que tú eres hoy. O lo estás gozando o lo estás padeciendo, pero fueron tus decisiones. Y Dios está muy atento a todo esto. Por ello se lleva a veces, hermanos, un desorden en la vida espiritual de algunos creyentes que han quedado en esa condición. Ese creyente sí decidió ir en pos de Jesús, pero no ha renunciado a su condición de pecado. ¿Cómo está eso? ¿Se puede? Así hay. Creyentes que decidieron seguir a Jesús, pero a su forma, a su manera, en sus conceptos. Y mucho menos han tomado simbólicamente la cruz que Jesús cargó. Existe una reflexión que representa la forma en que muchos dicen cargar con la cruz del Señor, pero una cruz adaptada. ¿Sí conoces esto? Una cruz adaptada, una cruz al gusto del creyente. Se dice que un hombre, hermanos, de esos que dijeron sí quiero llevar la cruz de Jesús, con el tiempo empezó a sentirla muy pesada, así como algunos comprenderán, que ya conforme pasa el tiempo, ay, es que a mí no me dijeron que de esto se trataba. Entonces, de repente pensó que no era necesario ser tan religiosamente obsesivo en seguir a Jesús. Yo creo que están exagerando. Yo creo que eso de que no ande en fiestas y que no me vaya de antro y que no diga esas palabrotas y que no ofenda, y que yo creo que exageran. Entonces, pensó que podía dar sus escapaditas al mundo y luego regresarse, ¿verdad? Como dije, empezó a sentir la cruz muy pesada y pensó en adaptarla a su comodidad. Entonces, conforme iba caminando, poco a poco le iba cortando pedacitos a su cruz, para quitarle peso, ¿verdad? Partes cortas al principio, pero más grandes después, de tal manera que le quedó una cruz supuestamente de acuerdo a su deseo, sin tanto legalismo, dijo él, sin tanto religiosismo, sin tantas prohibiciones, sin tanto, y le fue cortando a su cruz, hasta que él dijo, esta está más liviana, ahora sí, Señor, te seguiré a donde tú vayas. ¿Sí están entendiendo la analogía, verdad? Conforme avanzaba, miró un letrero que decía, Valle de sombra y de muerte. Y este era un vacío oscuro que dividía el camino y era una profundidad enorme, oscura, terrible, que le impedía continuar adelante porque tenía que cruzar eso. Y fue hasta ese momento que se dio cuenta que la cruz que el Señor le había dado era de las dimensiones correctas para que él pudiera cruzar por ahí. Ahora ya no podría hacerlo. Esa cruz ahora ya no le ayudaría a pasar por esas situaciones o angustias que cuando aceptamos tomar la cruz de Cristo tal y como la recibimos, esa cruz será nuestro puente en esos momentos difíciles. Pero ahora este hombre se daba cuenta demasiado tarde que el tamaño de su cruz era el adecuado porque había un propósito en ello. ¿Tú ya aprendiste? La cruz que el Señor ha puesto sobre tus hombros es la adecuada para ti. Solamente aprende a cargarla con gozo, con satisfacción. También existe otra reflexión que nos ejemplifica ese disgusto que sucede en el corazón del creyente que no ha aprendido a disfrutar su cristianismo. ¿Cómo? El cristiano que no ha aprendido a disfrutar su cristianismo. ¿Sabían ustedes que hay infinidad de cristianos que sufren su cristianismo? Que es un sufrimiento ser cristiano para ellos, porque se contrapone contra sus deseos personales y carnales, desde luego.
No han aprendido a disfrutar su cristianismo y prefieren sufrirlo, quejándose por no poder hacer lo que su corazón engañoso le pide. Cristiano que dice, desde que soy cristiano no puedo. Yo le pregunto a usted, ¿no puede? Dígame usted, ¿no puede irse de antro? ¿No puede ir y hacer lo que usted quiera, aunque sepa que ofende a Dios y ofende a su prójimo? No puede. Un hombre va con su pastor y le pregunta, pastor, de esos hombres que abundan, hermanos. Va con su pastor y le pregunta, pastor, ¿es cierto que un cristiano no puede tomar alcohol? ¿Usted qué dice? ¿Sí puede o no puede? Sí resbala, ¿verdad? Como decimos. Claro que puede, hermano, le dijo el pastor, claro que puede. Pastor, ¿es cierto que un cristiano no puede tener otra mujer que no sea su esposa? Claro que puede. ¿Quién se lo impide? Claro que puede tener otra mujer aunque no sea su esposa. Amén. Pastor, entonces también puedo reunirme cuando yo quiera en la iglesia, cuando sienta ganas. Claro, usted, hermano, puede reunirse o no reunirse. Usted puede hacer lo que usted quiera. ¿Puedo mentirle a mi esposa? ¿Puedo engañarla? ¿Puedo robar? Todo eso está, usted lo puede hacer a su gusto, hermano. No hay nada que usted no pueda hacer. ¿Puedo tratar mal a mi familia? También, o sea, haga lo que usted quiera. Dice, aleluya, usted es el pastor que yo quería encontrar, que me permitiera hacer todo. Bueno, pastor, ya por último, si todo puedo hacerlo, entonces, ¿qué es lo que un cristiano no puede hacer? Pues así está fácil ser cristiano, ¿no? ¿O no? ¿Qué es lo que un cristiano no puede hacer? Mire, usted puede hacer todo lo que usted quiera. Hay una sola cosa que usted no puede hacer. ¿Qué? Ir al cielo. Nada más. Usted puede hacer lo que usted quiera, así que ese no puedo, pues así como que está como para analizarlo, ¿no? Ya les he dicho yo antes, la Biblia no le prohíbe a usted nada, le indica a dónde le va a llevar lo que usted haga, lo que usted decida hacer, pero usted decide hacerlo o no hacerlo. ¿Quiere ser salvo o no quiere ser salvo? Es su decisión. Y esto era lo que aquí estamos viendo relatado. Una tercera reflexión, y es la última. Este hombre también iba cargando esa cruz que de manera voluntaria decidió tomar, porque recuerden que en el texto que leímos Jesús les dijo, si alguno quiere voluntariamente, pero en todo el camino no cesaba de lamentarse, de quejarse por lo difícil y pesado que resulta ser cristiano, ir todos los domingos a la iglesia, ir, no tener pensamientos engañosos, no mentir, no fraudear, no robar, tratar bien a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, atenderlos, suplirles, todo lo que conlleva ser cristiano, ser una persona de bien, ¿no? Porque ser cristianos, hermano, significa ser una persona de bien, no del aventón, de una persona de bien, bien para sí mismo, bien para su prójimo, bien para su familia. Amén. Eso ya lo entendemos, ¿verdad? Solamente lo estoy recordando. Entonces, se iba quejando por lo difícil y pesado que resulta ser cristiano y tener que hacer el sobreesfuerzo de someter sus deseos carnales. Porque hay para quienes, como les dije, no gozan el cristianismo, lo sufren. Entonces, una vida de quejas, una vida de inconformidad, de reproches hacia Dios, y así iba por el camino cargando su cruz supuestamente, ¿sí? De repente llega a un lugar en donde había cientos de cruces, vio un valle y con muchas cruces de todos sabores, colores y tamaños, ¿sí? Había cientos de cruces grandes, medianas, pequeñas, pero todas le parecían pesadas. Le dijo a Dios, permíteme cambiar mi cruz porque soy el hombre más desdichado del mundo, porque a mí me tocó la pena más grave de todo el mundo. Yo creo que en todo el universo no existe nadie tan desdichado con una cruz tan pesada como yo.
Porque hay quienes puedan pensar eso, que lo que están pasando es lo más grave que pudo haberles pasado. Dios le contestó, dice en esta reflexión, que Dios le contestó y le dijo: está bien, te voy a permitir por una sola vez que cambies tu cruz. Así que el creyente se dispuso a buscar una cruz más adecuada para él. Sí, que no fuera tan pesada, ni tan áspera, ni tan grande, ni adecuada para él. Yo creo que si hubiera encontrado una cruz de papel de China, esa se hubiera agarrado, ¿verdad? El creyente se dispuso a buscar una cruz más adecuada para él. Así estuvo todo el día buscando, viendo, midiendo, sopesando, tocando a ver si está suavecita, si está cómoda. Lo visual también es importante para todos esos interioristas, decoradores, lo visual, que se vea bonita, que se vea agradable. Así para cuando ya no lo ocupe, pues me la llevo a mi casa y la pongo ahí de adorno. Algo bonito, ¿no? Evaluando y una otra vez, se pasó todo el día hasta que por fin encontró una que por su peso, su tamaño y su textura le pareció la más agradable y adecuada para él, pensando para sí: con esta cruz voy a poder avanzar más rápido y por más tiempo. Así que le dijo al Señor: esta es la cruz que quiero cargar, Señor, ya encontré la mía, la ideal para mí. Así como usted comprenderá, esta es la que más me gusta. ¿Puedo cambiarla, Señor? El Señor le contestó: ¿estás seguro? Te dije que una sola vez te iba a permitir que la cambiaras. Sí, estoy completamente seguro. Esta es la cruz. Muy bien, pues tómala. Y solo cuando la volvió a tomar, a cargar, se dio cuenta que era la que él traía. Era la misma. ¿Te das cuenta, hermano? Cómo a veces nos pasamos la vida quejándonos cuando realmente, dice ahí 1 Corintios 10:13, para que entendamos mejor esta reflexión. Se había pasado todo su caminar quejándose de la cruz porque era excesivamente difícil para él, pesada e incómoda, y hasta el final se dio cuenta que era la más adecuada para él. ¿Qué dice 1 Corintios 10:13? Ustedes, nosotros, hermanos queridos, solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás. O sea, no te sientas el privilegiado de las tentaciones, que solamente a ti Dios ha permitido las tentaciones más difíciles. No, has tenido las mismas tentaciones que todos los demás. Amén. A ti te parecen difíciles de soportar porque ¿cómo se dice? Tu fisonomía espiritual, tu fortaleza espiritual es débil. Por eso te parece difícil y pesado. Pero no has tenido que soportar nada más difícil que lo que otros han tenido que soportar. Dice: ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios sí es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Te puso la cruz adecuada para ti. Si tú la sientes más pesada, es por tu condición espiritual. Así que sepa que cuando sean tentados van a poder soportar, porque Dios les dará una salida. Nada más es cuestión de saber soportar, esperar, no desesperarse, porque eso es lo contrario de esperar, ¿verdad? Desesperarse y tomar actitudes arrebatadas, reaccionar arrebatadamente, eso es desesperarse. Muchas veces reaccionamos así, hermanos, pensando que lo que nos está sucediendo es lo peor. Somos los más infelices porque Dios no nos permite hacer lo que nosotros queremos, porque no nos da lo que le pedimos, porque estamos enfermos o simplemente porque no podemos tener lo que otros tienen. Pero ¿qué preferimos, hermanos? ¿Tú qué prefieres? ¿Ganar el mundo o ganar tu alma? ¿Qué preferimos? Muchos están sufriendo su cristianismo pero no por amar a Cristo, sino por no querer someterse en obediencia a Dios y seguir viviendo su vida en desorden. Por eso están sufriendo su cristianismo,
Porque la palabra se opone a lo que el corazón del hombre quiere hacer, como quiere vivir. Y eso les ocasiona un sufrimiento. Pero tengo que hacer las cosas. Tengo que comportarme. Pero tengo que hacer. Tengo que decir. Tengo que dar ejemplo. Lo sufren en lugar de gozarlo. Muchos, siguen sufriendo su cristianismo por no amar a Cristo, sino por no querer someterse en obediencia a Dios, y siguen participando de las obras de la carne. Así que, si alguno quiere saber qué significa ir detrás de Jesús, empiece por aceptar su cruz, por aceptar la voluntad de Dios sobre usted. Y no querer decirle a Dios qué cruz le ponga o de qué tamaño. Acepte la cruz de Jesús. Acepte la condición que Dios le ha asignado y manifieste gozo, hermano, porque usted va caminando hacia el cielo. Pero tenga la seguridad de que realmente está siguiendo a Jesucristo. No se desvíe, no se engañe a usted mismo. Esté convencido, seguro de que es a Jesús a quien usted está sirviendo y siguiendo. Y no a otra persona o a otra cosa. Sigamos a Jesús, hermano. Realmente, para quien ama a Jesucristo, no siente pesada su cruz, porque Él lo dijo, su carga es ligera. Es nuestra conducta rebelde, tal vez, o nuestra soberbia la que la vuelve pesada. Cuando aprendemos a negarnos a nuestra naturaleza carnal, no debe resultarnos difícil sobreponernos a nuestro antiguo hombre o mujer con nuestras malas actitudes. Disfrutemos entonces nuestra nueva identidad en Cristo. Ahora somos hijos de Dios. Dice la palabra que somos, primera de Pedro, capítulo 2, que somos reyes y sacerdotes. ¿Se da cuenta usted de lo que representa ser un hijo de Dios? Una hija de Dios. Pero un hijo de Dios y una hija de Dios, así como nuestro Señor Jesucristo, se diferencia porque sabe llevar su cruz y cargarla hasta el Gólgota, hasta el final, hasta cumplir el propósito, hermanos. No la abandones. No digas que eres el más desafortunado del mundo porque no recibes lo que quisieras recibir, cuando lo quisieras recibir. Dios es soberano. Él sabe lo que te conviene. Carga tu cruz con valentía, con esperanza. Carga tu cruz con convicción. Mateo 11:28 y termino. Mateo 11:28 al 30. Dice Jesús: para ti, mi hermano, para ti, mi hermana, si llegó un momento o estás pasando por ese momento en el que sientes que ya no puedes, que ya llegaste al límite, refúgiate en Jesús. Mateo 11:28 al 30. Venid a mí, todos. Ahí entramos nosotros, porque dice todos. No dice algunos, dice todos. Los que estáis trabajados y cargados, ¿de qué? Del pecado, de la carga del mundo, de las frustraciones, de las calamidades, de las angustias, de los problemas. Los que están trabajados y cargados, ¿qué dice? Vengan a Él y yo los haré descansar. ¿En quién? Pues en Él. Lleva tus cargas a Jesús y podrás descansar realmente. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto significa, para poder llevar tus cargas a Jesús, necesitas despojarte de tu naturaleza carnal. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y qué dijo? Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Somos nosotros los que la hacemos pesada, hermanos. Amén. Cierra tus ojos, por favor.
Y dile al Señor: Señor, ayúdame a llevar mi carga. Ayúdame a comprender, mi Dios, que no es como yo quiero, no es como yo pienso, no es cuando yo decida, porque tú, mi Dios, tú sabes todas las cosas. Tú conoces mi entrar, mi salir. Tú conoces, Señor, mi vida desde que estaba en el vientre hasta la actualidad. Nada se sale de tu conocimiento. Ayúdame, Dios, a aprender a llevar mi cruz. Ayúdame, Señor, a entender tu propósito y tus formas de tratar mi vida. Guárdame, Señor, de llegar algún día a pensar que eres injusto conmigo. Libra mi corazón de llegar a pensar, Señor, que lo que me pasa a mí es lo peor que le puede pasar a alguien. Porque no es cierto, Dios. Es el engaño de mi corazón. Porque yo te tengo a ti, Señor. Tu palabra dice que los que confían en ti son como el monte de Sión, que nada podrá moverlos. Nada podrá destruirnos, mi Dios, si aprendemos a confiar en ti. Por eso en esta tarde, mi Dios, venimos con nuestro corazón en una actitud humilde, una actitud arrepentida también, si es que hemos llegado a pensar esto, mi Dios. A pedirte perdón, Padre. A pedirte que levantes nuestras cargas. Que nos ayudes, Padre, a ser humildes como tú. No pensemos en una cruz cómoda, una cruz adecuada, adaptada para nosotros, sino en una cruz con propósito, que nos ayude a salvar los días difíciles, mi Dios. Cruzar el valle de sombra y de muerte, al que sin duda todos llegaremos a pasar por él. Si es que no ya hemos pasado o estamos pasando, Señor. Y solamente aprendiendo a llevar, Señor, tu cruz, simbólicamente dispuestos a padecer, dispuestos a sufrir, dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a negar, Señor, nuestras tendencias perversas, nuestros malos pensamientos, nuestras malas actitudes, los vicios, mi Dios, la lascivia y todos esos pecados que nosotros sabemos que ofenden y dañan. Solamente aprendiendo a negarnos es como podremos cruzar por esos valles. Ayúdanos, Señor, a entender esto. Que se quede establecido en nuestro corazón, mi Dios. Necesito aprender a renunciar a todo eso que te ofende a ti y que causa daño a los demás y a mí mismo, Señor. Ser una nueva criatura para ti, Dios. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, que yo sé que causará un efecto en muchas vidas, porque tu palabra nunca volverá vacía, Señor. Traerá reflexión, traerá convicción y provocará arrepentimiento, Señor, para un corazón que está dispuesto. Te damos gracias, Señor. Recibe la gloria y la honra. Permítenos, Señor, caminar cada uno, Señor, con la cruz que tú le has asignado, con gozo, manifestando, Señor, alegría en nuestra cara, mi Dios, porque sabemos que vamos caminando, Señor, que tú estás con nosotros, vamos detrás de tus pasos, Señor, y hay un propósito en ello. Te alabamos, Dios, te glorificamos, te bendecimos
Gracias, Dios, por permitirnos caminar detrás de tus huellas, Cristo amado. Gracias, Señor. Bendito seas. Llévanos con bien, mi Dios. Permítenos vernos nuevamente, Padre, para poder nuevamente reunirnos y alabarte, Dios. Salva nuestras almas. Trae paz y armonía en nuestras familias, en nuestro corazón. Aleja de nosotros, Señor, los malos pensamientos, las malas intenciones, el corazón engañoso. Trae, Señor, paz a nuestras vidas y convicción. Bendito seas, Señor. Tú eres santo y nosotros queremos caminar hacia tu santidad, mi Dios. Bendito seas. Amén, Señor. Amén, Cristo. Gracias.